Hola, bienvenidos y bienvenidas a Directo Bogotá y a este mini especial a propósito del 5º aniversario de la firma del Acuerdo de Paz que se celebra el 24 de noviembre. Estamos renunciando a las armas y afortunadamente lo hicimos, es porque creemos firmemente en que la democracia, que es la participación, si hay democracia hay participación de todos los sectores, de los diferentes pensamientos, de las diferentes ideologías, de las diferentes concepciones de construcción de sociedad, pues en esa medida obviamente tiene que cumplirse en ese sentido. No hay otra forma que la participación. El próximo año 2022 se celebrarán en Colombia las elecciones legislativas y presidenciales. Esta jornada electoral del 2022 es aún más especial porque el 26 de agosto de este año el gobierno promulgó el acto legislativo que creó las 16 curules especiales para la paz, contempladas en el acuerdo final como herramienta para la reparación de las víctimas y la ampliación de la participación política en nuestro país. Es importante porque en el Congreso de la República van a estar representadas esas 16 regiones y va a haber una persona que va a hablar por esas regiones. Va a llevar la voz de esos territorios al Congreso de la República. La Cámara de Representantes tendrá entonces 16 representantes adicionales para los periodos constitucionales 2022-2026 y 2026-2030. Las curules de paz no coinciden con las mismas circunscripciones de los departamentos, sino que corresponden a áreas específicas determinadas por el acuerdo de paz por haber sido afectadas por la violencia y tener una escasa participación política. La curul se le asignará al candidato de la lista con el mayor número de votos y las listas deben elaborarse siguiendo el principio de igualdad y equidad de género. Los candidatos solamente podrán ser inscritos por organizaciones de víctimas, campesinas o sociales, incluyendo las de las mujeres y otros grupos ciudadanos significativos. Los partidos y movimientos políticos que cuentan con representación en el Congreso o con personería jurídica, incluyendo el partido político que surgió de las FARC denominado el Partido Comunes, no podrán inscribir listas ni candidatos en este espacio. Son una forma en que el Estado responde no solamente a lo que se comprometió en la negociación, sino que además responde por un pasivo histórico frente a las víctimas. Responde además frente a un pasivo histórico de no haber dejado la participación de ciertos sectores alternativos. Nosotros tuvimos, y eso es una responsabilidad del Estado colombiano, no solamente del gobierno de turno, tuvimos durante 50 años una política que no dejaba prosperar alternativas, que las proscribió. Entonces creo que tienen una relevancia inconmensurable en la medida en que son un poco la respuesta del Estado colombiano frente a un pasivo que tuvo muchísimo que ver en el origen del conflicto. Bien entendiendo el fenómeno en su conjunto, quisimos que las víctimas tuvieran una representación en las diferentes instancias democráticas, en el Congreso de la República. Y fue abrazo partido. No lo logramos durante mucho tiempo y por fin ahora se logra. Entonces para nosotros es motivo de orgullo y de alegría que eso se pueda dar, que esa participación no se obstruya más por esas mismas fuerzas de la guerra, guerreristas y de devolvernos al pasado. Queremos que las víctimas estén, que participen, que expongan sus necesidades, que sea restaurada completamente todo el universo de víctimas en sus derechos y en su dignidad sobre todo. Ya no van a ser senadores o congresistas o representantes a la Cámara que llegan allá y dicen vote por mí por un discurso bonito, con un discurso bueno, con un discurso bonito o con un discurso yo no sé, con palabras que nadie entiende, sino que son personas de allá que sufrieron en carne propia el conflicto. Entonces,
Porque un voto libre, informado y seguro en las elecciones del 2022 representa una oportunidad para construir paz. Un país considerado democrático necesita, como mínimo, unas elecciones periódicas, libres, justas y competitivas. Las elecciones son el componente esencial de la democracia y la forma moderna de expresión de ese proceso de selección es el voto. El académico y cientista político alemán Dieter Nolen señala que la participación electoral es la más importante de todas las formas de participación política, porque es la más igualitaria de todas y además incluye a toda la ciudadanía. El sufragio representa una oportunidad para cambiar la cultura política del establecimiento por medio de la expresión de la voluntad electoral, ya sea al favor de un partido o de un candidato en específico.